este acto es uno más de los que hemos previsto para conmemorar el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Entonces, hoy contamos con la presencia de una profesora de universidad, que es María Dolores Martínez Lirola, y ella nos presenta una ponencia que hace referencia a una charla sobre explorando nuevas formas de violencia de género, la mujer como objeto en los folletos de clínica de estética. Puede ser que llame la atención el título, pero sí que es cierto que estas conductas, conductas sociales, son las que provocan y son la incubadora de posibles conductas en un futuro de violencia de género. Contaros un poco de María Martínez Lirola. Ella es doctora en Filología Inglesa y profesora titular de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante. Además, ha dirigido varios proyectos de investigación sobre análisis crítico del discurso e innovación educativa financiados por entidades públicas. Sus principales líneas de investigación son el análisis crítico del discurso, la gramática sistémica funcional y la lingüística aplicada. Ha publicado alrededor de un centenar de publicaciones que incluyen libros, artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libro, ponencias en congresos, reseñas y trabajos de divulgación, además de haber creado y dirigido el grupo de investigación Análisis Crítico del Discurso Multimodal. En el año 2010 obtuvo el Premio de la Excelencia Docente de la Generalitat Valenciana. Ha participado en congresos e impartido conferencias y seminarios en España y en decenas de países. Por otro lado, ha llevado a cabo estancias de investigación con el fin de llevar a cabo investigaciones de temática social, entre las que destacan la inmigración en las universidades de Westminster, Universidad de Sudáfrica, universidades de Sudáfrica, en el Cairo, en Mérida, en México, Universidad de Pretoria, Universidad de Carleton, British Columbia, Universidad de Montreal, etcétera, etcétera. Yo creo que es una persona muy cualificada para analizar cómo las redes sociales, cómo los medios de comunicación, cómo el discurso que a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad, influye en el desarrollo de actitudes machistas que son el caldo de cultivo de futuros actos o conductas violentas, sobre todo referidas a la violencia de género. Entonces, pues agradecerte tu presencia, agradecerte que estés hoy aquí con nosotros y darte la palabra porque hemos venido a escucharte, a ti, no a mí. Gracias. Muchas gracias a vosotras, a vosotros, al Ayuntamiento en general, al concejal de Bienestar Social en particular. Estoy encantada de estar en Guardamar, ya estuve hace 3 años, si no recuerdo mal, y me sentí súper bien. Además, en estos 13 años ejerciendo en la Universidad de Alicante he tenido alumnado de Guardamar y tengo un grato recuerdo de ellas y de ellos, ¿no? Entonces, pues me resulta muy agradable venir aquí. Pues como tú muy bien dices, y un poco sugiere el título de la conferencia, yo no voy a hablar de la violencia que se centra en el golpe, no voy a dar estadísticas de cuántas mujeres mueren de distintas formas, no soy socióloga y no voy a enfocar la conferencia de esa manera, pero sí voy a centrarme en algunos tipos de violencias simbólicas, como por ejemplo puede ser este cartel que he recogido viniendo para acá en la parada del autobús de mi universidad, ¿no? Que pues pone de manifiesto, pues está no sé, publicitando una fiesta y me molesta y me llama la atención por cuestiones que luego voy a explicar a lo largo de la conferencia, que se enmarcaría dentro de lo que yo denomino pues violencias simbólicas, violencias sutiles, etcétera, etcétera. Entonces la cosa va a ir por ahí. Por eso yo hablo de nuevas formas de violencia de género, porque cuando hablamos de violencia de género entendemos fundamentalmente pues eso, el golpe, la muerte, ¿no? Que es lo que normalmente nos transmiten los medios de comunicación, pero este tipo de trabajos que deconstruyen que hay detrás de muchos de estos carteles pues no siempre se analizan, ¿no? Entonces he dividido la conferencia, quiero que sea breve para que podamos dialogar un ratito, la he dividido en 5 apartados: una breve introducción, una aproximación a los tipos de violencia para que seamos conscientes de pues eso, qué tipos de violencia, porque algunos pueden estar muy cerca de nosotras y nosotros y no nos damos cuenta. Luego definiremos violencia de género y los tipos, y luego otro apartado, comunicación visual, y voy a hablar de... Tengo una pregunta, mujeres tras las imágenes, voy a poner un ejemplo de violencia simbólica, ¿no? Para que seamos conscientes de cómo esto nos acompaña a veces en el día a día, y luego unas reflexiones finales que nos pueden llevar a compartir algunas ideas, ¿vale?
Bueno, como introducción, no sé si estaréis de acuerdo, ¿no? Que el género normalmente asigna papeles y funciones que se consideran más apropiadas a cada sexo, ¿no? Según somos mujeres y hombres, pero el hecho de que tengamos un género determinado hace que me tenga que comportar o que se me presuponga una serie de comportamientos. Y hago una pregunta: ¿cuáles son los papeles tradicionalmente femeninos en nuestra sociedad? Pues estaríamos de acuerdo en que normalmente a las mujeres han estado en el espacio privado doméstico con papeles como el de esposa, maternidad y las funciones de cuidado. Esos papeles han sido así tradicionalmente, ¿no? Pero para muchas mujeres en la actualidad esos papeles siguen siendo los mismos, ¿no? A pesar de que pues hoy en día, por ejemplo, en las universidades estudian más chicas que chicos, etcétera, etcétera, pero luego llegamos a otros ámbitos y dices, pues no se ha avanzado tanto o queda mucho por hacer, ¿no? Por eso estamos con actos como este, ¿no? Y luego tengo otra pregunta: ¿y en otras sociedades os parece que varían esos papeles de las mujeres? Parece que solo en España no tienen por qué, ¿no? Por ejemplo, en África las mujeres, bueno, y no podemos hablar de África como si fuera un país, África es un gran continente, pero en muchos países africanos las mujeres se encargan de las labores de cuidado, de traer el agua, ¿no? De la labor comunitaria, de generar ahí sinergia, redes sociales y tal, ¿no? Entonces, pues me parece que en muchos lugares del planeta las mujeres siguen teniendo papeles vinculados a lo privado, ¿no? Y luego aquí hago una pregunta para lo que será la segunda parte de la conferencia. ¿Qué papel conceden las clínicas de estética a ambos sexos? ¿Os parece que las clínicas de estética, las mujeres y los hombres son representadas igual en folletos de este tipo? Ahora después os pasaré para que veáis algunos ejemplos concretos, ¿no? Y luego he traído aquí una cita de la profesora Sonia Núñez, que ha trabajado cuestiones también relacionadas con los cuerpos, y ella dice que cualquier cuerpo puede convertirse en objeto. De hecho, los cuerpos se adaptan a los deseos que impone la sociedad. Y no hemos de olvidar que la perfección se define según cánones determinados. Estos cánones delimitan lo que es femenino y lo que es masculino según nuestra sociedad y marginan los cuerpos que no se adaptan. Es decir, que lo que afecta a la mujer no es solo los papeles que tenga en lo público y lo privado, sino que también el cuerpo de las mujeres es muchas veces utilizado pues como reclamo publicitario, como podría ser este ejemplo que he puesto, como lo veremos en algunas clínicas de estética y como lo veremos en muchísimas revistas, en muchísimos folletos de todo tipo, de tienda. Ahora que se acerca la Navidad, pues ¿quiénes son las que aparecen como reclamo publicitario? Pues suelen ser la mayoría mujeres, ¿no? Entonces ahí quiero dar unas pinceladas para que quizá después de la charla de hoy seamos un poco personas más críticas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en que podemos decir que nuestra sociedad en la actualidad puede denominarse fetichista, porque valora más la apariencia que la realidad, lo artificial que lo genuino. ¿Somos una sociedad en lo que importa realmente lo que pensamos, lo que sentimos, o somos una sociedad más centrada en lo que se ve por fuera, ¿no? En qué imagen doy? Por supuesto, hay personas que no van en esa dirección, pero en general como sociedad, ¿vamos por ese camino o no? Porque también eso tiene mucho que decir sobre cómo son los carteles publicitarios, sobre qué imagen de mujer espero, etcétera, etcétera. Y aquí he puesto muy brevemente un concepto del sociólogo francés Foucault, que es el de biopoder, ¿no? Que práctica de los estados modernos de explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y controlar a la población. Y os hago otra pregunta. Yo soy muy amiga de las preguntas, porque con las preguntas podemos reflexionar y cuestionarnos cosas de nosotras mismas y nosotros mismos. ¿Controlo yo mi cuerpo o lo controla alguien por mí? ¿Soy yo realmente dueño? ¿Me dicen cómo tengo yo que vestirme, cómo tiene que ser mi cuerpo, Eso está ahí en el ideario colectivo, se me están marcando unas pautas para los folletos que veo en la calle, la publicidad, marca un tipo determinado de cuerpo, porque eso a lo mejor, y quiero decir, aquí más o menos estamos personas adultas, pero ¿qué pasa cuando esto llega a personas que están creciendo, adolescentes? ¿Qué imagen, qué modelos son los que se les piden, ¿no? Entonces esto es algo interesante para poner sobre la mesa. Luego, claro, yo soy filóloga, ¿no? Entonces trabajo con textos de corte social, no trabajo con textos clásicos, no trabajo con Shakespeare o William Blake, los autores clásicos dentro de mi disciplina. Trabajo con textos que están en la calle, porque me interesa saber cómo estos textos calan en la sociedad, cómo generan, pues eso, un cambio en la ideología o qué ideología generan, ¿no? Entonces, pues eso sería una lingüística de corte social la que yo hago, ¿no? Porque pienso que los textos y la sociedad están muy unidos. Es decir, en una sociedad determinada se producen unos tipos de texto y en otra sociedad se producirían otros. Por ejemplo, en Afganistán yo no creo que se estén produciendo textos como estos, porque no hay quien consuma este tipo de textos. Entonces, si esto se está produciendo aquí es porque hay un público que lo demanda y hay un público que lo consume. Y esto también nos sitúa para decir en qué tipo de sociedad estoy yo, ¿no? Bueno, voy a saltar algunas cosas.
Y esto veo que no afecta igual a cómo se construye la masculinidad y la feminidad. Es decir, los hombres y las mujeres no son representados de la misma manera en los folletos, en la publicidad en general. Y si nos preguntamos, ¿eso por qué es? ¿Qué podemos responder? ¿Por qué no aparecen los hombres como reclamo publicitario tanto como las mujeres? ¿Qué pasa con eso, no? ¿Hay una cosificación del cuerpo femenino? Porque voy a ir un poco en esa dirección. El cuerpo como cosificado, ¿no? Y sería una construcción social, porque eso es así, lo hemos construido socialmente y lo hemos aceptado socialmente de esta manera, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tenemos que deconstruir. Y aquí he puesto un autor, Fortes Olivera, que presenta algunos estereotipos de género que, como veis, los presenta hace ya algunos años, pero que algunos de ellos están todavía en vigor, como que lo masculino es lo fuerte, lo femenino es lo débil, ¿no? Uno lo racional y otro lo emocional. Entonces, todo este tipo de estereotipos, como que pienso que tenemos que ir desterrándolos, y de ahí que sea importante ir hacia la construcción de nuevas formas de masculinidad y nuevas formas de feminidad, que sería como un gran avance para nuestras sociedades, ¿no? Eso, no digo que sea fácil hacer eso, pero pienso que es uno de los retos que nos podemos marcar como sociedad del siglo XXI. Luego, en el apartado 2, voy a hablar brevemente de los principales tipos de violencia, porque cuando hablamos de violencia de género en estos días, como he dicho antes, la gente piensa en eso, en el golpe, en la muerte. Y por supuesto que me parece que es algo que hay que poner de manifiesto, pero hay otros tipos de violencia mucho más sutiles, o lo que Luis Bonino llamaría también micromachismos, que a veces son violencias simbólicas ahí muy encubiertas, que muchas veces pueden estar haciendo mucho daño en la sociedad, ¿no? Y sobre todo en las generaciones más jóvenes. Entonces, pues no sé si estáis de acuerdo en que hay una violencia que es más activa y otra es más pasiva, ¿no? La activa, evidentemente, pues alguien ejerce y se ve directamente y tiene unas consecuencias muy claves. Otra sería clases de violencia según el daño causado. Pues yo ahí tengo, pues puedo tener violencia física, puedo tener violencia emocional, violencia sexual, violencia económica, ¿no? Y la que más se ve es la violencia física. Pero la emocional a lo mejor deja más secuelas y se habla menos de ella, y también hay que ponerla de manifiesto, ¿no? Luego me interesa mucho el número 3, por eso ahí veis que la palabra mujer la he puesto en negrita y subrayada. Clases de violencia según el tipo de víctima que la recibe. Pues puede ser hacia la mujer, hacia niñas y niños, hacia el hombre, hacia personas mayores. Es decir, los hombres también son víctimas de violencia de género, y es bueno que cuando se habla de mañana conmemoramos o recordamos, porque mañana no hay nada que celebrar, porque hay gente que dice, es que no, es que no hay nada que celebrar, es un día para recordar un problema social que tenemos en el país y en otros lugares del mundo a una escala mucho mayor, porque cuando vas a otros países y dices que aquí alrededor de 50 y tantas mujeres mueren cada año, dicen, ¿qué? 50 y tantas mujeres, eso no es nada, en mi país mueren 600, y para nosotras 50 y tantas es muchísimo, pero es que aunque fuera solo una, sería muy importante ponerlo de manifiesto, porque es un ser humano, ¿no? Entonces, también con esa perspectiva, ¿no? Entonces, también un poco recordar a hombres que sufren violencia de género, pero que por cuestión de cómo se ha construido la masculinidad, pues a lo mejor no denuncian, ¿no? Etcétera, etcétera, porque estoy segura que también hay muchas víctimas ahí ocultas o en el anonimato. Entonces también vaya ahí una pincelada hacia estas personas que también mañana son recordadas, aunque según las estadísticas son, por supuesto, una minoría, ¿no? Luego, como cuarto tipo de violencia, hablaríamos según el escenario en el que ocurre. Es decir, podemos tener violencia en el hogar, lo que se denominaría violencia doméstica, pero en el hogar yo puedo tener violencia de una madre hacia un padre, de un hijo hacia una madre, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo tener violencia en la escuela, puedo tener violencia en mi lugar de trabajo, violencia cultural, ¿no? Como de la que hablaron tanto el sociólogo Galton, etcétera, etcétera. Y también tendría una clase de violencia según el tipo de agresor. Puede ser juvenil, puede ser terrorista, puede ser crimen organizado, ¿no? Que acabamos también desafortunadamente en Europa de tener este tipo de violencia a lo grande, ¿no? Entonces, por tener un poco esto sobre la mesa. Y ahora en el apartado 3 voy a definir un poco la violencia de género y los tipos personales y los tipos determinados dentro de eso, ¿no? Voy a leer esta definición y a ver qué os parece, ¿no? Porque a lo mejor no sé si queda claro. Dice que la violencia de género es una discriminación por razón de sexo, en donde las mujeres son las destinatarias, porque el varón quiere mantener la situación de dominación-sumisión y ataca la dignidad de la persona y sus derechos inherentes, tales como el derecho a la igualdad, integridad física y moral, además de su libertad. ¿Os parece que esta definición de violencia de género es adecuada? ¿Por qué? Sí. ¿Qué tendría de positivo? Porque hay algunos aspectos que sí son positivos. Establece que es la mujer la víctima, que es una situación de dominación por parte del hombre, que intenta mantener una situación de control y de dominación a nivel social y económico.
Y ataca la dignidad de las personas en sus derechos. Vale. Pero esta recoge más o menos. Recoge, pero si ataca la dignidad... Sí, perdona. No, me parece que, por ejemplo, la violencia de género es una discriminación por razón de sexo. Ajá. Me parece que la función del sexo aquí no tiene nada que ver, sino tiene que ver la función del género. Ajá. El tema social e histórico. Importante. La diferenciación entre lo masculino y lo femenino. Importante. Durante toda la historia. Ajá. La dotación, ¿no? En ese sentido. Y tiene que ver mucho más, ¿no? Con la función del género, sí, lo que se ha construido. Masculino, que a la razón del sexo. Perfecto, ¿ves? Sería un matiz. Y luego que aunque sí que habla... un poco se refiere en la segunda parte más a las personas, al principio habla de mujeres, pero es que la violencia de género también afecta a hombres, entonces yo ahí también le veo un matiz que tiene que tenerse en cuenta. Pongo esto sobre la mesa porque muchas veces en estas conferencias hay gente que dice, es que también hay violencia contra... Y por eso quiero decir, sí, es que también hay violencia de género contra hombres. Es minoritaria, las estadísticas dicen que es menor, pero también en esa dirección. Entonces, las definiciones deben recoger eso, aparte de los aspectos que has dicho muy positivos, lo que has puesto sobre la mesa, que es más una cuestión de género que de sexo, es construcción social, también un poco recoger los dos géneros, incluirlos, ¿no? Entonces, simplemente ir por en esa dirección, ¿no? Porque son autores muy reconocidos, pero a veces hay unos matices que habría que matizar un poco más, ¿no? Y luego, a ver, cuando hablamos de violencia de género específicamente, y he querido aquí traer algo local, ¿no? Pues un manual que publicó la Diputación de Alicante en el 2005 que me parece bastante útil porque lo veo muy claro, ¿no? Pues fijaros, cuando hablan de violencia de género hablan, por un lado, de modas y mitos sociales sexistas, que es lo que he puesto en negrita porque es en lo que me voy a centrar, ¿no? Como he dicho desde el principio, no voy a hablar de estadísticas. Luego también hablan de agresiones verbales, es decir, es que a una persona le puedes estar haciendo muchísimo daño si le haces cualquier tipo de agresión verbal. Acoso sexual en el trabajo, en el entorno, luego por supuesto cuestiones durísimas como puede ser la prostitución forzada, una de las esclavitudes del siglo XXI, la misoginia tolerada, la escasa representación e influencia social de las mujeres, violaciones de cualquier tipo, abortos forzados, acoso laboral o moving, mutilaciones y abusos emocionales, ¿no? Pero a mí me interesa fundamentalmente las modas y los mitos sociales sexistas y en este momento os quería ir pasando para que vierais las personas que estáis, si no te importa, Nuria, para que podáis ver estos textos, a ver unas imágenes, a ver qué os sugieren para un poco la segunda parte, ahora después que vuelvan por aquí, a ver qué nos sugieren esas imágenes, a ver si nos sentimos cómodas, cómodos, me siento reflejado, no me siento reflejado. Nosotros mientras tenemos esta que también es bastante inspiradora y reciente, traída hoy a las 3 menos algo del campus de la Universidad de Alicante, ¿no? Entonces, en la cuarta parte de la conferencia, como veis, lo he preparado todo así como muy, muy breve y al grano para que ahora podamos discutir algo. Comunicación visual, mujeres tras las imágenes, ejemplo de violencia simbólica. Si yo os hablo de violencia simbólica, ¿qué os sugiere esto de violencia simbólica? ¿Puede la violencia ser simbólica o la...? Sí, ¿por qué puede ser la violencia simbólica? Porque una imagen puede transmitir, ¿no? Detrás de una imagen puede transmitirse mucha violencia sexual, mucha violencia... y no solamente la verbal o la física, ¿no? Ajá. ¿Y os parece que normalmente la gente cae en la cuenta de esto? Que cuando vemos una imagen nos sentimos, esto me está agrediendo, esto atenta contra la dignidad de la persona, esto... Pues no mucho, ¿no? No somos muy conscientes a veces, ¿no? Y me gustaría que hoy, con unas pinceladas, fuéramos más conscientes. A ver, cuando se transmiten... A ver, que las puedas ver tú. Gracias. Que las puedas ver, de nada. Siempre cuando se preparan estos textos hay un emisor, alguien que los prepara y un receptor, una audiencia en mente, ¿no? Si no tuviéramos esto en mente no se producirían este tipo de textos. Entonces, es necesario comprender cómo se combinan lo visual para expresar significados, porque si os dais cuenta en los textos que os he pasado o en este que he puesto, que he mostrado desde aquí, lo visual tiene mucha más importancia que el texto escrito, porque además vivimos en una sociedad audiovisual en la que nos llegan los colores, las imágenes, es así como somos, ¿no? Y si os dais cuenta, aquí he puesto una idea de que la imagen genera ideas, sentimientos y comportamientos, porque cada imagen tiene una repercusión social, sea yo más consciente o menos consciente de ello, pero toda imagen genera ahí una serie de sentimientos, de pensamientos, de actuaciones. Por ejemplo, yo empecé a investigar estos temas porque me molestaba que en la calle me dieran este tipo de textos, me molestaba, me sentía incómoda, me parecía que se estaba transmitiendo ahí una imagen de mujer
que iba por unos derroteros que no coincidían con lo que yo entendía por la feminidad, por el empoderamiento de las mujeres. Entonces, todo empezó porque me empezaron a repartir estos textos y me sentía mal. Pero igual que hoy, al ver esto en la parada de autobús, también me he sentido mal y he quitado uno. Y un par de personas se han quedado mirándome, porque claro, no es lo normal que alguien espera en la parada de autobús, alguien no se dedica a quitar textos como este de la parada de autobús, ¿no? Y me molesta un poco porque detrás de estos textos que os he mostrado me parece que hay mucha cosificación del cuerpo femenino, que es la última idea que he puesto ahí, que ya la he dicho antes. Mucha cosificación, y cosificar es tratar un cuerpo como si fuera una cosa. Y cuando hablamos de seres humanos, pues esto pues no debería ser lícito, ¿no? Luego, como segundo apartado, aquí lo voy a pasar muy brevemente, ¿no? Pero yo creo que es obligación de las personas que venimos de las universidades poner un poco referencias que hemos leído, que nos han acompañado para preparar estos estudios, ¿no? Entonces ahí veis muchas referencias, si a alguien le interesara con gusto se las pasaría, ¿no? Porque yo uso lo que se denomina gramática visual. Normalmente en las escuelas nos han enseñado a leer pues, sujeto, verbo, objeto, a analizar así, pero no nos han enseñado a deconstruir este tipo de textos, a ver si la imagen aparece arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, tiene más o menos valor. Entonces yo me dedico un poco a deconstruir esto y a enseñar un poco a mi alumnado a que sea más consciente de cómo puede ser manipulado por medio de estas herramientas, ¿no? Porque cada elección, como he puesto aquí, ya sea de palabra escrita o de imagen, pues tiene un propósito determinado, una función, ¿vale? O sea que el resto de los autores no voy a entrar en ellos, pero sí que es importante que se vea que todo esto está parado por una comunidad internacional que investiga sobre este tema, ¿no? Que no es algo, no me siento sola en la investigación.